¿Oppenheimer se puede meter entre las mejores películas de la historia? ¿Qué tal amigos del Rincón del Cine? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo video y como bien vieron en la apertura vamos a hablar de Oppenheimer, la nueva película de Christopher Nolan que ya llegó a los cines y ya está causando furor en taquilla, al igual que Barbie, que bueno, ya vamos a hablar de esa película en su momento, pero hoy le toca a Oppenheimer, la nueva película de Christopher Nolan. Cada vez que sale una película de él es furor, pero bueno, con Tenet había pasado que se bajó un poco el crédito de las películas del director y era una incógnita si iba a ser realmente buena como se decía o no Oppenheimer, y creo que lo fue y vamos a hablar en este video. Una reseña primero sin spoilers, después algunos spoilers al final y hacer un resumen general de si realmente es la gran película del siglo, como dicen algunos. Ya tengo que decir que la película me encantó. Creo que contrario a lo que se esperaba, teniendo en cuenta que yo tenía personalmente las expectativas tan altas, no me decepcionó para nada. Veníamos de Tenet, como dije, que no fue la película más esperada de Nolan en cuanto a los resultados que tuvo. Entonces era realmente una incógnita si Oppenheimer iba a estar al nivel de la filmografía de Nolan o no. Como dije, Nolan es uno de los directores más importantes del siglo y tiene películas ya históricas. Así que cada vez que sale una película de él es un furor. A mí personalmente me encanta la filmografía del director y ver una película donde se nota tanto la mano de él, la verdad que te deja muy conforme. Creo que Oppenheimer es una película que no es para cualquiera. Son 3 horas donde estás completamente tensionado y atento a cada detalle que realmente te deja impactado. Tiene que gustar mucho el cine de Nolan o este tipo de películas donde prácticamente no hay ni un poquito de humor y donde se vive un clima tan tenso. La película realmente es agobiante y es una película que yo estoy seguro que va a dividir muchas opiniones. O la vas a amar o la vas a odiar. Y yo personalmente la amé. Es una película donde constantemente vas a estar haciéndote preguntas a vos mismo, jugando con la dualidad de si Oppenheimer fue un héroe o un villano. Tenemos algunos momentos donde Robert es presentado y condecorado como el salvador de la guerra y otros donde hasta él mismo se plantea si está bien lo que hizo. Y creo que ese es uno de los puntos más importantes, porque Nolan en ningún momento, porque Nolan de por sí ya en ningún momento plantea si está bien o no, no lo pone ni como un héroe ni como un villano. Justamente te da lugar a vos a que te hagas la duda de si realmente está bien o no y te lo preguntes a vos mismo. Nolan en ningún momento da su opinión y es completamente imparcial. Nolan ni enfatiza sobre el odio ni lo endiosa como si fuera un héroe. Me encanta la dinámica que tiene la película y sobre todo la dirección de Nolan, ¿no? Que es uno de los puntos más altos y más alabados del director. Juega con muchos planos abiertos y cerrados constantemente y además, insignia ya de él, tenemos constantemente líneas temporales. Si no me equivoco son 3 líneas temporales exactamente y la historia se cuenta desde distintas perspectivas, ¿no? Tenemos un momento donde se cuenta desde la historia desde el lado de Robert, de otro lado donde se cuenta desde la historia del personaje de Robert Downey Jr. Y después tenemos el momento de ese juicio bastante raro de por sí, que es un juicio en una oficina donde hay 4 o 5 personas nada más. Tenemos esa otra línea temporal. Insignia ya de él, constantemente la película va viajando entre esas líneas temporales y por eso digo como antes que tenés que estar atento a cada detalle, porque si te perdés un poco realmente cuesta después volver a adentrarte en la historia con tantas líneas temporales. De antemano hay que decir, la película arranca prácticamente con el final, así que creo que es algo que hizo en casi todas sus películas, ¿no? Si vamos a Dunkerque, tenemos también esto de contar la historia de varias perspectivas. En esa película se contaba desde la historia del personaje que se estaba escapando del pueblo, desde el lado de este otro personaje que estaba en el barco tratando de rescatar a los demás, y si no me equivoco desde el lado del piloto de avión también, o sea, por poner un ejemplo, ¿no? Y en casi todas sus películas pasa lo mismo, o también lo de los viajes temporales, como pasó por ejemplo en The Prestige, donde se contó la historia también desde el lado de lo que pasó al final del truco y después de antes. Una de las grandes noticias cuando salió Oppenheimer era que Nolan había dicho que esta película tenía que verse sí o sí en IMAX, en ese formato, porque si no te perdés un montón de detalles. Y no tanto lo cinematográfico, porque me parece que la película, como dije antes, hay un montón de planos abiertos y cerrados, pero constantemente son planos de diálogos o primeros planos de los personajes para ver sus emociones y demás. Me parece que capaz en cinematográficamente en cuanto a imagen no te perdés tanto, pero sí de sonido. Uno de los puntos más altos de la película es la mezcla de sonido, que realmente es agobiante y te deja tensionado, y creo que eso se disfruta mucho más en un cine IMAX o en un cine con una buena calidad de sonido que en un cine común. Nolan ya dijo en un montón de oportunidades que odia el streaming y es por cosas como esta, ¿no? Yo creo que viendo esta película en tu casa te perderías un montón de cosas y creo que no sería la misma experiencia. Y justamente esto, Oppenheimer es una experiencia cinematográfica. No quiere decir que sea buena o mala, simplemente que es una gran experiencia y algo diferente a todo lo que estamos viendo en el cine. En cuanto al elenco, voy a armar ahora una especie de top. Por supuesto, Cillian Murphy es el punto más alto, me parece, ya hizo el mejor papel de su carrera. Creo que va a estar seguramente nominado al Oscar, porque la verdad que fue increíble lo de él, cómo transmitía tanto esa dualidad de la que hablaba antes, de si estaba bien lo que hizo o no, lo llevó perfecto a sus emociones y a que el espectador entienda cómo la está pasando. Pero después tenemos ya de por sí Oppenheimer es una película que tiene un elenco enorme, pero que algunos capaz estuvieron un poco desaprovechados. Pero los 2 puntos más altos para mí, sacando lo de Cillian, me parece que son Matt Damon como el Coronel Grovers, me encantó, la verdad.
lo que hizo. Y después, que yo creo que también va a estar nominada a Oscar como actriz de reparto seguramente, que es Emily Blunt como Kitty, que es justamente la esposa de Robert, y me parece que fue perfecto. Lo de ella me encantó, me sorprendió mucho porque es un personaje que no tiene tanto tiempo en pantalla, pero en el poco tiempo que tiene lo aprovecha, así que yo creo que va a estar tranquilamente nominada al Oscar. De todas formas, todos tuvieron un gran nivel, pero sí tengo que decir que sentí un poco desaprovechada la participación de Florence Pugh. Como que nunca la sentí parte de la película, ni la química que había entre Robert y ella. Me parece que no sé si estuvo tan bien aprovechado ese personaje. Y después Robert Downey Jr. tuvo una actuación sólida, como siempre, pero me parece que Cillian, Matt y Emily estuvieron un escalón arriba. Una película que se va construyendo. La primera hora vemos una parte más biográfica y de contexto, la segunda hora la construcción del plan Manhattan, y se empieza lentamente a generar la tensión. Aunque debo decir que a mí fue la que se me hizo más lenta. Y en la tercera hora explota todo literalmente. Nolan nos mete en una experiencia inmersiva de tensión, impacto y suspenso, donde crea un clima agobiante con planos cerrados, explosiones y una mezcla de sonido que literalmente te aturde. Un dato es que la banda sonora es de Ludwig Göransson, quien trabajó en The Mandalorian, y es donde también el sonido fue uno de los puntos más altos, ¿no?, en la serie del universo de Star Wars. Ahora bien, tampoco creo, como leí en algunas críticas, que esta película va a cambiar la historia del cine. Sí, como dije antes, es una experiencia cinematográfica distinta a lo que estamos viendo. Creo, no sé ni siquiera si es top 3 de las películas de Nolan, a mi parecer, pero está en un punto muy alto, no decepciona para nada. No significa que sea una obra maestra tampoco, ni que sea una película mala. Simplemente es una película diferente, donde quedas envuelto en un clima agobiante, tenso y hasta impactado, que es algo que no te suele pasar en las películas que están hoy en día en cartelera. Por otro lado, como dije antes, no es una película para cualquiera. Lo que los amantes de este tipo de películas podemos destacar, que es la tensión que te genera la película, para el público general seguramente sea algo tedioso, porque es una película que pretende mucho. En un mismo plano, Nolan pretende transmitir un montón de cosas que capaz, si no estás atento o si no estás acostumbrado a ver este tipo de películas, seguramente te puede parecer raro y hasta capaz ni lo entendés. Oppenheimer ya está en los cines, realmente recomendadísima. No sé si la pongo en mi top 3 de películas de Nolan, pero sí que me encantó, la disfruté muchísimo, fui con expectativas altas y quedé satisfecho con esas expectativas, no me llevé ninguna decepción. Así que nada, los invito a dejar acá en comentarios su opinión de la película, las vamos a estar leyendo por supuesto, y además haciendo un montón de videos más sobre esta gran película que trajo Christopher Nolan. Nos veremos como siempre en el siguiente video del Rincón del Cine. Hasta luego.